cada minuto en ciudad. The girl. Sorry. Ya no le busques. Estás en Rock and Roll. Tu espacio musical. ¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a la transmisión de Rock and Roll. Esta vez estamos muy contentos porque está con nosotros Yoli Wani, quien es el guitarrista, entre otras agrupaciones, de Radaid. ¿Cómo estás, Yoli Wani? Bienvenido. Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Saludos a todos. Saludos a toda la palomilla que nos acompaña. Bienvenidos. Y bueno, Yoli Wani, cuéntame un poco el origen de tu trabajo como guitarrista. Ok. Pues fíjate que desde muy chico tuve muy claro que quería ser músico. Ajá. Mi primer aproximación fue con el violín, desde que tenía 10 años. Estaba en una escuela pública en Guadalajara que tenía un coro, el cual era el orgullo de la escuela, y cuando finalmente llegabas a cuarto de primaria y cumplías 10 años, hacías audición en el coro, ¿no? Yo llegué y a los 3 segundos me corrieron. Y curiosamente, cosa que aún no entiendo, a quienes no nos aceptaban en el coro nos mandaban a clases de violín, ¿no? Entonces, así fue como empecé a tocar a los 10 años. Estuve con el violín un rato, yo creo, hasta por ahí de los 13 más o menos, 14. Y la razón por la que quise ser guitarrista es porque, bendito el día, 9 de abril del 94, que vino a tocar a Ciudad de México Pink Floyd, y mi papá me llevó, ¿no? Yo tenía 13 años y pues me voló la cabeza, ¿no? Entonces llegué y dije, papá, yo ya no quiero tocar el violín, quiero una guitarra, ¿no? Entonces, así comencé con la guitarra, estudié guitarra clásica, después estudié flamenco, y hasta ya un poco más grande fue que me empecé a clavar cada vez más con la guitarra eléctrica. Y aquí estamos, muchos años después. La guitarra eléctrica y el rock son cosas inseparables, ¿no? Sí, totalmente. Aunque a lo largo de mi formación académica, creo hubo por ahí mucha fascinación por la música de diferentes partes del mundo. Uh-huh. Igual porque desde chico se escuchaba por ahí Ravi Shankar, ¿no? Se escuchaba música de Oriente, desde Quítaro, ¿no? Música también muy árabe, música africana. Entonces, sí, siempre tuve como instrumento principal la guitarra. En los últimos casi 20 años guitarra eléctrica. Pero siempre ha estado como toda esta fascinación como por la música del mundo también por ahí, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que he hecho ha sido justamente como haciendo fusiones, ¿no? Estudié también música clásica de la India durante 4 años más o menos, citar. Entonces también como ir incorporando distintos tipos de músicas tal vez, ¿no? A la música que hago. Uh-huh. La escena de Guadalajara a principios del milenio, finales de los 90, con la formación de grupos. ¿A qué te enfrentas cuando dices, bueno, yo quiero dedicarme a esto y armar mi banda? Fue una decisión súper compleja y un proceso de muchísima resistencia. Uh-huh. Yo, aparte de ser músico, estudié física y estudié diseño industrial. Entonces siempre estuvo esta lucha por tener una carrera acorde a la academia, ¿no? Uh-huh. Mis papás son doctorados y demás. Entonces era esta lucha interna entre física, diseño o música, ¿no? Entonces, cuando por fin decidí dejarlo todo y dar este paso al vacío para dedicarme nada más a la música, pues es romper con un montón de estructuras y paradigmas, ¿no? Académicos, familiares, económicos. Económicos. Sí, yo veía como mis compañeros de carrera se habían comprado su coche, ¿no? Ya se iban a casar, ya habían dado el encañe de su casa, ¿no? Y uno seguía yendo a tocar
a los bares de Guadalajara por 200 pesos, una cerveza y una pizza, ¿no? Ujú. Entonces, súper complejo, ¿no? Y realmente cuando comencé a dedicarme profesionalmente a esto fue cuando me invitaron a formar parte de Radaid, Ujú. que eso fue en verano del 2003. Yo entré como músico invitado en la presentación del primer disco de Radaid, ¿no? Que fue en el Teatro de Gollado. Entonces realmente me invitaron porque yo tocaba el sitar y necesitaban a alguien que tocara el sitar en el Ujú. concierto, ¿no? Entonces mi primer concierto con ellos, Teatro de Gollado, Guadalajara, no me acuerdo la fecha, pero fue verano del 2003 y pues me quedé. ¿A qué aspirabas tú en ese momento? ¿A formar parte de una banda? ¿A ser músico de estudio? Yo aspiraba a formar parte de una banda, la verdad es que desde antes, toda la prepa y demás, yo anhelaba tocar con una banda con la que pudiera dar conciertos, ¿no? Y porque estuve en algunos proyectos que aunque haya estado con ellos 2, 3 años, pues, pues nunca salimos del cuarto de ensayo, ¿no? Nunca Ujú. salimos del estudio, entonces nunca dabas conciertos. Por ahí tuve ya algunas grabaciones profesionales con una banda que se llamaba Atrix, Ujú. de Guadalajara, que era precisamente una fusión entre música electrónica, con vihuela, guitarra, sitar, cajón. Ahí dimos algunos conciertos interesantes, ¿no? Nos tocó abrirle a Gus Gus en el Hard Rock Live de Guadalajara y cosas así. Pero eran cosas muy esporádicas, ¿no? Hasta que entré a Radaid, dije, increíble, ¿no? Y Radaid solía tocar en algunos cafés, galerías en Guadalajara con un formato acústico, haciendo mucho trabajo de improvisación. Entonces en ese entonces tocaban en un lugar que se llamaba Haus der Kunst. Como 2 años antes de entrar a Radaid, empecé a ir los miércoles con ellos y me llevaba el sitar, me llevaba el oud, algún instrumento raro que tuviera por ahí, improvisábamos. Y ahí empezó un poco la relación, ¿no? Ujú. Pero nada más cosa como de jamming, de estar ahí jugando un rato algún miércoles, hasta que formalmente me invitaron para este concierto, ¿no? Entonces, eh, salían conciertos por ahí, me seguían hablando, hasta que un par de meses después me hicieron la invitación formal. Ujú. No, pues yo feliz, porque era entrar a una banda donde yo podía trabajar con todos estos instrumentos que yo ya tenía, ¿no? Yo ya tenía el oud árabe, yo ya tenía el sitar, estaba estudiando flamenco, entonces era una banda en la que podía, pues, experimentar con todo esto, ¿no? Y una banda que ya tenía una trayectoria en Guadalajara Ujú. y con la que era directo entrar y empezar a dar conciertos, ¿no? Y pues fue súper, súper rico, ¿no? Ahí fue donde, digamos, me aventé de lleno. Hablamos de Pink Floyd, y hablamos de rock y de música del mundo y de muchas músicas concentradas en un proyecto, ¿no? Y hablamos un poco fuera del aire de la cualidad que tiene Radaid de ser una banda de culto, ¿no? ¿Cómo fue la evolución ahí? ¿Cómo a través de los años? Porque bueno, pues estamos hablando de qué año, del 90, del 2000. La idea de Radaid surge en el 98. Ajá, El primer disco se publica en 2003, ajá, el segundo en 2006. Justamente esta primera etapa de Radaid, de los dos primeros álbums, pues Radaid era un proyecto muy formal, creo. Dábamos conciertos en teatros, teníamos un público muy adulto, eran conciertos hasta cierto punto didácticos, creo. ujú, Cuando sacábamos algún instrumento del mundo, en este caso el sitar y las tablas, ¿no? Y dábamos una explicación sobre los instrumentos, de dónde venían, hablábamos sobre cómo están compuestas las ragas, ¿no? Tocábamos algo de música tradicional del norte de la India y luego ya seguíamos con el repertorio de Radaid, ¿no? Incluso en el segundo disco, en el de Luz Escondida, pues tuvimos invitados a Ernesto Cano, que hace música prehispánica en Guadalajara, ujú, a Jaramar Soto, a Jorge Reyes. Entonces, ese era el público que teníamos también, ¿no? Después de estos dos discos, Radaid sale por primera vez de gira a Europa en 2008. Volvemos y era una locura de inquietud creativa la que
estaba como rondando alrededor de la banda porque habíamos estado 4 semanas de gira en Europa. Ujú. Un sueño hecho realidad, ¿no? Para todos nosotros. Y pues durante estas 4 semanas comimos lo mismo, dormimos en los mismos lugares, convivíamos 24 horas al día, íbamos a los mismos conciertos, a las mismas exposiciones, caminábamos las mismas calles. Entonces fue bien interesante porque volvemos, todos los referentes creativos eran los mismos para los 8 miembros de Radaid. Entonces hacemos nuestro tercer disco, que fue El Intent, y surge de una forma muy natural, muy rápida. Y este fue justamente el disco que catapultó a Radaid, creo, ¿no? Un disco en el que nos abrimos a un público más joven, en el que la banda empezó a viajar, ¿no? A Estados Unidos, a Sudamérica, volvimos a Europa, empezaron a invitarnos a tocar en Vives Latinos, en Cumbre Tajín, en algunos, empezamos a tocar en el Lunario, después en Plaza Condesa, o sea, espacios a los que no hubiera sido fácil acceder como la banda que éramos en un inicio, ¿no? Como que entraba como como un público más adulto, una escena más cultural. Y fue un proceso natural. Cuando decidimos hacer El Intent, fue también dejar fluir lo que como jóvenes de 20 y tantos años escuchábamos, ¿no? Estaba sonando el primer disco o el segundo disco de Franz Ferdinand por ahí, ¿no? Entonces era como, pues a mí me gusta, ¿no? ¿Qué pasa si metemos algo de esto por acá, ¿no? Nos gustaba mucho Coco Ross y nos gustaba mucho Sigur Rós también. Entonces fue dejar fluir nuestras afinidades musicales que teníamos en ese entonces, ¿no? Mediados de los 2000, finales de los 2000. Y fue ahí donde se da esa transición como para la banda. Y donde accedemos, creo que como al público que nos sigue siguiendo fielmente ahorita, después de más de 10 años, creo que es justamente de esa etapa, ¿no? Mucha gente hace referencia a que nos vieron en un programa en Canal 11, en El Tímpano. Fue justamente en esa etapa también. O sea, transitaron, digamos, de pues la experimentación a un concepto un poco más sólido, ¿no? Exactamente, sí. De repente nos preguntaban, oye, ¿cómo catalogan su música? Porque en la primera etapa de Radaid todos nos decían que era world music, y si ibas a una tienda de discos, tenía nuestros 2 primeros álbums en New Age. ¿Sabes? Era horrible, pues, ¿no? Era como, oigan, yo no quiero ser New Age, ¿no? Entonces, que no estaba mal, pues, ¿no? Yo también crecí con eso un poco, pero justamente queríamos llegar como a otro lado, a otra escena, ¿no? Entonces sí, verdad, se volvió un poco más trip hop, de repente, más post-rock, siempre con toda esta instrumentación de algunas culturas, ¿no? Sí, porque además hablamos de 8 integrantes que en su misma época constituyen una banda de ska, ¿no? Que Ajá. también llegar a acuerdos entre tantas personas, lo platicamos mucho con ellos, pues debe ser una condición de negociación permanente, ¿no? Totalmente. O sea, creo que hacer una banda es como consolidar un matrimonio. Así de complejo. O un poco más, porque es como un matrimonio donde la afinidad no se debe perder, donde la pasión no se debe perder tampoco, pero aparte es una continua negociación respecto a recursos económicos, a cuestiones de producción, una lucha de egos que puede ser también muy conflictiva. Y sí, o sea, en esa primera etapa esta etapa del Intent fue una etapa maravillosa para Radaid. Después vinieron algunos problemas, ¿no? La banda seguía creciendo, teníamos cada vez más trabajo, económicamente el proyecto le iba bien, contaba con mucho respeto, ¿no? Por parte del público, por parte de la escena. Y decidimos hacer nuestro cuarto disco, The Willing Parte 1, que sale en 2012, ya en un contexto interno tanto complicado, ¿no? Por decisiones económicas, por cuestiones de egos también. Ahí viene un quiebre en la banda y la banda desaparece de un día a otro de la escena. Fue algo
no planeado, simplemente las cosas llegaron a un extremo en el que decidimos darnos un respiro, Ujú. ¿no? Un tiempo que fue de 4 o 5 años. Y 4 o 5 años en donde todos los miembros de la banda decidimos hacer proyectos alternos y estar experimentando con otras cosas, lo cual estuvo bien porque nos nutrió de nuevas experiencias creativas, ¿no? Y Radai decide volver, bueno, hablamos en 2017, decidimos volver a trabajar juntos y en 2018, hace un año y medio, sale el quinto disco de Radai que se llama Alquimia. Creo que es el disco con el que estamos más satisfechos porque fue un proceso muy lindo, muy orgánico desde la composición, donde todos colaboramos, encontramos como la forma ideal de hacer este disco. Lo grabamos en un estudio que se llama Soga, que está en Cuernavaca, donde tienen unas salas muy grandes donde puedes grabar, puedes traquear todo al mismo tiempo. Ujú. Entonces, batería, guitarras, bajo, teclados, todo grabado al mismo tiempo, pasando el audio por cinta. Nos dimos chance de hacer muchas cosas que siempre habíamos querido hacer. En un inicio, el público de Radai estaba un tanto... mantenía una distancia, porque de repente su banda, que tanto querían, desapareció de un día a otro, ¿no? Ujú. Vuelve sin el muerto, uno de los guitarristas, sin Mari, una de las vocalistas, y sin Víctor, el bajista original, ¿no? Entonces, muchos siento que mantuvieron su distancia al inicio, y ahorita ha sido bien interesante que muchos, junto con Lintent, los consideran los dos mejores discos de la banda. Ya estamos trabajando con Radai. Muy bien. Bueno, pero esta vez, aparte de esta bonita historia que pues, nos deja claro que el panorama de Radai y bueno, que estás trabajando con Radai, también tienes un trabajo alternativo, que es un disco del que también nos vienes a platicar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama el disco? ¿Cómo está la onda? ¿Cuándo lo grabas? ¿Cómo se da el proceso? O sea, para llegar a este disco. Siempre los músicos tienen como cosquillita de hacer otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Digo, en este periodo, en esta ventana en la que Radai estuvo en stand-by, yo estuve trabajando con otros dos proyectos. Uno que hice con Fernando, el percusionista de Radai, una banda que se llama David, que es música de la India con electrónico. Y nosotros dos, junto con Sofía Orozco, hicimos otra banda más como rock experimental, synth pop, que se llama Fesway. Ahí está el material de estos dos proyectos en plataformas digitales. Pero los últimos 2 años y medio, yo empecé en mis ratos libres a empezar a improvisar, digamos, empezar a hacer como algunos experimentos sonoros. Desde 2012 también he estado haciendo música para cine, entonces esto me ha nutrido también de muchas experiencias muy interesantes. Y de repente quise hacer algo completamente distinto, ¿no? Digo, comenzó como un ejercicio en casa, experimentando con cajas de ritmos, con pianos, con sintetizadores, texturas, atmósferas, ¿no? Postales sonoras, me gusta de repente decirles, ¿no? Porque de repente podían ser muy distintas una a la otra, pero había un hilo conductor, ¿no? Y pues de repente dije, ¿qué pasa si le meto voz a esta canción, ¿no? ¿Y qué pasa si meto cello en esta de aquí? ¿Y si meto un corno francés, ¿no? Y me empezó a gustar lo que estaba sucediendo. Se me ocurrió publicar un EP. Dije, ¿qué pasa si hago 4 canciones y saco un EP? Y de repente no tenía 4 canciones, tenía 6, luego tenía 8, luego tenía 12, ¿no? Y muchas me gustaban, entonces dije, bueno, vamos a hacer un álbum completo, ¿no? Un álbum que ahorita, bueno, que terminó siendo de 9 canciones. Y pues decidí aventarme, ¿no? Dar este paso ya les tenía tanto cariño a estos ejercicios, ¿no? A estas canciones que había trabajado, que dije, pues vamos a soltarlo, ¿no? Ya se les dio mucho amor, se les dio mucho tiempo, vamos a compartirlo, ¿no? Y es un proceso bien interesante.
siempre había hecho cosas en banda y de repente decidir hacer algo como solista va pasando por distintas etapas, ¿no? Distintas etapas en las que dices, bueno, estaré haciendo esto por ego o es necesidad creativa, ¿no? Cosas por lo que uno se cuestiona, por lo que uno escucha, por lo que uno pensaba cuando veía que una de sus bandas favoritas de repente se tomaban un descanso y de repente el vocalista hacía un proyecto alterno, ¿no? Y decías, no sé, es como una sensación de amor-odio muy extraña, ¿no? Lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Es lo mismo que en este caso que Radaíd, ¿se parece, no se parece? No, fíjate que lo interesante, yo creo que cuando alguien decide hacer un proyecto alterno, tiene que ser a partir de estar haciendo una búsqueda creativa completamente distinta, que de repente uno se enfrenta a proyectos solistas donde son prácticamente iguales que el proyecto madre, pero con menos elementos, ¿no? Entonces, y dices, oye, suena igual que la banda, pero con guitarras acústicas, ¿no? Y acá creo que la única justificación personal que encontraba era que fuera una búsqueda completamente diferente. Y creo que se ha logrado. Ahorita he publicado 2 sencillos. El primero salió el 1 de noviembre. El segundo salió el 24 de enero. Y es bien interesante porque hay muchas personas que me decían que esperaban escuchar a ese Yoliwani más hippie, ¿no? Que conocen en mi faceta como integrante de Radaíd, ¿no? Con el sitar y mantras y demás. Que una parte de mí sí es eso, ¿no? Pero acá quise mostrar como la otra parte de Yoliwani que no había tenido oportunidad de plasmar en ningún otro proyecto musical. Entonces, es un nuevo proyecto en el que me aviento a tocar el piano, a grabar sintes, como te decía, chelos, cornos, hacer experimentación con las baterías, ¿no? Las baterías son un híbrido entre cajas de ritmos y experimentación con baterías orgánicas. Me puse a cantar en el disco también, en español y en inglés. Y pues nada, estoy muy, muy contento porque ha habido una reacción bien interesante, ¿no? Digo, a la gente le ha gustado, a la gente le ha sorprendido que suene tan distinto a los demás proyectos. Y eso creo que a mí me llena de mucha satisfacción porque si sonara Radaíd, si sonara Fesway o si sonara David, pues entonces no habría una razón por la cual estar haciendo un trabajo en solo. Invitas a tus compañeros de cualquiera de sus proyectos y bueno, seguirle dando, ¿no? Exacto. Y también para poderlos separar un poco, quise trabajar con gente nueva, ¿no? También, porque todos los proyectos alternos en los que había chambeado era con integrantes de Radaíd también, ¿no? En este caso, ¿quiénes te acompañan en este proyecto? En el bajo está Guillermo Ibarra, que es bajista de Descartes Sacant. En la batería está Jorge Chávez, que también es de Descartes Sacant y tocaba en Pito Pérez la batería. Está en el cello Rodrigo Duarte, tiene un proyecto que se llama Trío Duarte con su familia. Él trabaja mucho haciendo trabajo clásico, trabajo también como de folclore, tal vez. Y un cornista que se llama Leitnat Nuño, de una banda que se llama Foemi, y pues somos nosotros 5. Muy rockera la alineación, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Fíjate que es un disco que por un lado tiene algunas canciones muy, muy sublimes, creo, y tiene un lado muy oscuro también. El primer track que decidí soltar es una rola, es tal vez la canción más corta del álbum, una canción que originalmente no iba a tener guitarra, quería hacer algo, como un trabajo completamente diferente, con piano, voz, principalmente. Y el segundo track que lancé es como el lado más oscuro también, ¿no? Entonces es más trip hop, con mucha experimentación sonora. Entonces sí, quería... Los bajos tienen mucha fuerza en el disco. Las baterías, a pesar de lo que suele hacer Jorge, con Descartes Sacant, ¿no? Lo que sea con Pito Pérez, lo que sea con Clon de Mento, con sus 1000 proyectos que tiene, acá fue un tratamiento completamente distinto, porque yo hacía programación electrónica de las baterías o hacía la programación en las cajas de ritmos.
Jorge las escuchaba y lo que él hizo fue una propuesta de hacer experimentación sonora con sus baterías que complementaran lo que ya se estaba haciendo con las máquinas, digamos, ¿no? Entonces hizo cosas bien distintas a lo que suele hacer, ¿no? En la última canción, en el último sencillo que lancé, que se llama Monster, justamente él quiso armar una batería con objetos, con una marimba también, con sartenes. Hay otra rola en la que cubrimos la batería con una sábana y con sonajas. Se está tocando la batería, ¿no? Y con las manos. Entonces, también creo que para él fue una experiencia distinta. Y pues nada, ahora la cosa es llevar esto al escenario, ¿no? Este disco, bueno, saludos a Armando Ortiz y a Norma Fuentes, la patrona, que están ahí conectados. Gracias por acompañarse, a toda la palomilla que está conectada. Y bueno, cantar, ¿qué supuso para ti también utilizar la voz? Porque bueno, pues es como entrarle a esta experiencia que nos comentabas, ¿no? Sí, es un gran reto. O sea, siempre sentí muchísima afinidad por el canto. Distintos momentos de mi vida, como que entraba a clases, luego me salía. Entraba a clases, me salía. Y claro, implica un nivel de exposición al que no estaba acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Pero también es un instrumento por el que moría de ganas por experimentar y por sentir lo que es el cantar, ¿no? Porque, no sé, es abordar la música de una forma distinta, ¿no? De otra forma tienes un instrumento a través del cual estás como canalizándolo. Pero usar la voz sí, creo que me he vuelto adicto, entonces quiero cantar más, ¿no? Y como te digo, fue un reto. Un reto no técnicamente, un reto personal, como ir venciendo también ciertos miedos, ciertos nuevos niveles de exposición, como te decía. Y escribir letras también, ¿no? Y demás. Entonces creo que también por eso me tomé el tiempo necesario hasta que sentí que el disco estaba o que las canciones estaban sólidas. O sea, lo trabajé en casa como durante 2 años más o menos, hasta que decidí ya aventarme a grabarlo, que fue cuando, o sea, lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Digo, de las 12 canciones que hice más otras 4 que quedaron por ahí de pedacera, era como intentar ser muy autocrítico y decir, esto no está listo, esto no suena bien, y hacer una selección a partir también de un focus group que hice con amigos cercanos, ¿no? Uh-huh. Y no sé, a mí me gusta mucho que te digan tus netas, ¿no? Entonces yo les pasaba las rolas a amigos y de nada te sirve que te digan tus tías, ¿no? Así de, güey, está increíble, qué bonito cantas, y dices, no es cierto, ¿no? Al revés, que te digan, esto no me gusta por esto, o creo que esto podría mejorar, o esto suena a Radait, entonces mejor esto hay que usarlo con Radait, ¿no? Sí, ha sido muy interesante, ha estado padre. Bueno, este disco se publica el 28 de febrero. Fíjate que originalmente sí, Uh-huh. hay cambio de fecha. Ajá. Nos vamos a ir una semana más adelante. Se va a publicar el primer viernes de marzo, que creo que es 6, 2, 3, 4, 5, 6. Viernes 6 de marzo sale el disco completo en todas las plataformas digitales. Viene también por ahí ya el primer videoclip y el primer concierto también. Uh-huh. ¿Cuándo es el primer concierto? El primer concierto es el viernes 27 de marzo, aquí en Ciudad de México, en el Foro del Tejedor. Los boletos salieron a la venta ayer, entonces, pues ojalá nos puedan acompañar. Pero ¿qué les parece? A ver si es cierto, porque bueno, de todas maneras, ahí en el escenario es lo bueno, ¿no? Ahí es lo bueno, sí, que de repente estás en casa, compones, grabas, haces todo un trabajo de postproducción también y de edición, entonces todo queda tocado por Dios, como dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero ya hacer el trabajo de llevarlo al escenario es un tratamiento completamente distinto. Y nada, o sea, yo empecé hace algunas semanas como empezar a hacer todo el montaje
de lo que me toca a mí, nada más, ¿no? Entonces, con el piano, la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, el banjo, el micrófono. Y al principio era una locura, ¿no? Como toco aquí el piano y después te vas al banjo y tienes que estar cantando, ¿no? Al mismo tiempo. Y complejo al inicio, pero ya dominado. ¿Así? Perfecto. Entonces, Va bien, vamos bien. ya para el 27 de marzo, seguramente ya está. ¿Tiene que? Ok, 27 de marzo en el Foro del Tejedor Así es. de la Ciudad de México. Ujú. Vas a hacer otras presentaciones en Guadalajara, supongo, ¿no? Sí, tengo que hacer presentación en Guadalajara también, obviamente, en casa. Aún no tengo fecha porque no he encontrado el lugar. Guadalajara ahorita hay muy buenos espacios, foros, bares, pero no sé, precisamente algo que me gusta mucho del Foro del Tejedor es que es un espacio muy íntimo, muy pequeño, pero para ir a escuchar, tal cual, ¿no? O sea, un pequeño teatro. Y estoy buscando algo similar en Guadalajara. Entonces, una semana después de que presento el concierto, vienen vacaciones, entonces yo espero estar presentando en Guadalajara en mayo. Ok. Y entonces pronto les aviso también dónde vamos a estar en Guadalajara y pues, empezar a tocar en diferentes partes del país también. Ok. Ahorita empezamos con esta primera fecha. Ujú. Esperemos que todo salga bien. ¿Va a haber material físico de este disco? Sí, va a haber material físico. Que esa es una pregunta que también me han hecho, ¿no? Ahorita la gente suele consumir de forma digital la música, pero no, yo sigo siendo muy romántico de tener en físico el disco, trabajar en el arte, tener las letras, tener créditos, agradecimiento. De repente todo eso ya se perdió, ¿no? O se van al otro cuando extremo, consumes. que hagan acetato. Entonces, Eso es algo que algún día quiero hacer también, ¿no? Ojalá todo vaya caminando bien y podamos hacer acetatos. Es un proyecto independiente en el que estoy solo, entonces también económicamente vamos paso a paso. autofinanciado. Y que bueno, en el Sí. caso de Radaíd, en el caso de Yoliwani, pues bueno, son proyectos autogestivos, ¿no? Han sido... Sí, Radaíd, Fest White David, ahora esta nueva etapa son proyectos autogestivos, completamente independientes. Yo para poder hacer la grabación de mi disco me aventé a hacer una fondeadora a través de Kickstarter. Siempre he sentido mucha curiosidad por estas plataformas y me aventé el año pasado a hacer este fondeo. Salió muy bien, por lo cual estoy muy agradecido. Hubo 65 personas que se sumaron para que pudiéramos grabar y producir el disco de la forma idónea. Se trabajó con Sacha Trujeque, quien fue el productor. Y pues está bien padre porque este disco sí es muy mío, ¿no? Pero también es de otras 65 personas que se sumaron y que hicieron posible que este disco salga en 2 semanas más, ¿no? Pero además involucra, estamos hablando de la forma que conoce Yoliwani desde el principio de hacer música, ¿no? Es decir, nunca les ha tocado la gran disquera o la Jamás. gran difusión, sino hacer un trabajo en el piso, en el suelo, ¿no? Es de mano en mano. Totalmente, que por un lado te da muchísimas libertades, Uh-huh. que eso es algo que no se debería de perder. Pero por otro lado, toda esta parte de autogestión, de autoproducción, se va volviendo una carrera de resistencia súper difícil, súper desgastante también, ¿no? Cada que te enfrentas a querer hacer un nuevo video, querer grabar una nueva rola, querer hacer un nuevo disco, o ir a hacer una nueva gira, es súper complejo, pues, ¿no? Porque es autogestionado, es autofinanciado, de repente hay algunos apoyos gubernamentales, o había, no sé, Uh-huh. ¿no? O ha habido. Ha habido, que nos han ayudado, nunca han solucionado como al 100% nuestras necesidades, porque también, por ejemplo, Radaíd, cuando se iba de gira a Europa, viajábamos 12 personas, ¿no? Entonces también ibas a Conaculta, pedías 12 vuelos, decían, no, espérate, ¿no?
te doy 5. Que está increíble, ¿eh? O sea, funcionan para una banda convencional, ¿no? Pero, pues sí, Radaid éramos Sí, una banda más grande, ¿no? Sí, mucha gente. Entonces, bueno, eso nos habla un poco de esto que te preguntaba, la escena, las condiciones, bueno, son muy peculiares, ¿no? Sí. El público de Radaid, jala con Yoliguani. Aún no lo sé. Yo espero que sí. Ha sido interesante, porque cuando hicimos el proyecto anterior, cuando hicimos Festway, Fernando, Sofía y yo, sí hubo una parte del público de Radaid que se sumó, y hubo mucha gente nueva también que se sumó al proyecto sin tener conocimiento previo de Radaid, o que incluso incluso siguen sin saber qué es Radaid, ¿no? Que eso también está interesante. O sea, yo esperaría con este nuevo proyecto, con Yoliguani, que quienes se sientan afines, o sea, gente que ya sigue los proyectos anteriores y les guste, bueno, que se sumen, invitados, ojalá. Pero también la intención es siempre, creo, llegar a públicos nuevos. Entonces, a ver qué sucede. Como te digo, ahorita solamente he lanzado 2 sencillos. Y de forma, o sea, en mis redes y demás, ¿no? Como dices, no hay un apoyo de toda una infraestructura, una disquera por detrás, ¿no? Que es donde puedes llegar a muchísimos lados y permear mucho, muy rápido. Pues eso no existe, ¿no? Sin embargo, a Radaid le ha tocado esto que hablábamos, ¿no? Una banda de culto que nos referimos a culto eso, de que de boca en boca se sabe del trabajo, se escuchan las rolas, se rolan la música, las canciones, y está vigente y en los circuitos rockeros por lo menos, tienes noción. Hay una banda en Guadalajara, además Claro. lo anuncian así, ¿no? Hay una banda en Guadalajara que es buenísima, se llama Radaid, mira, que ay, pues sí Claro, suena bien, ¿no? y sabes, y que tiene una fuerza escénica también bien importante. La gente va al concierto y creo que ahí es donde o los ganas por completo o los pierdes también. Y Radaid ha tenido una fuerza que cuando de repente hay gente que va pasando y dice, wow, ¿qué es esto? ¿No? Se quedan y dicen, ¿cuándo vuelven a tocar? Y llevan más gente. Y esa gente lleva más gente. Entonces, literal, ha sido de boca en boca. Y la gente sigue ahí después de 20 años, pues, ¿no? ¿Y planes para Radaid? Planes para Radaid. Nuestro último disco, Alquemia, salió hace 1 año y medio, como te platicaba. Hicimos un par de conciertos de 10 aniversario del Intent a finales del año pasado. Este año hay 2 cosas. Queremos seguir, como agarrar la colita todavía del último disco de Alquemia, seguir girando, seguir tocando con Alquemia. Y tenemos muchas ganas de hacer música nueva también. Desde hace como 6 meses hemos estado platicando y rebotando algunas ideas. Es encontrar una nueva forma de trabajo, porque ahorita vivimos en 4 ciudades diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que estarnos rebotando ideas, estar componiendo a distancia. De repente coincidimos en Ciudad de México o coincidimos en Guadalajara, estar ensayando. Pero sí, música nueva en puerta. No sé si vaya a salir este año o a inicios del siguiente. Y seguir tocando material de Alquemia, con algunas rolas del Intent, que montamos el disco completo, hacía años que no tocábamos algunas canciones, entonces, pues ahí va. A full también. Presentaciones de Radaid en puerta. Ahorita hay algunas cosas tentativas para primavera, pero todavía no hay nada confirmado al 100%. Hay una posible concierto en un teatro muy lindo de la Ciudad de México para mayo, pero prefiero no decirlo porque lo estamos cerrando. Sí, mejor que se cierre, pero es un teatro que nos fascina en el centro de la ciudad, en el que aún no hemos tenido el gusto de haber podido tocar ahí, pero
Pues supongo que va a Pues ser suficiente algo. pista, ¿no? Sí, Sí, sí. total. Supongo Esperemos va a que estar sí, por suave. ahí mediados de mayo. Ok, pues ahí estaremos. Y estaremos también atentos a la presentación de Yoliwani en el Foro del Tejedor el 27 de 27 marzo. de marzo, sí. Viernes 27 de marzo en Foro del Tejedor. Los boletos ya están a la venta. Como les decía, ahorita ya hay 2 sencillos que pueden escuchar. En 2 semanas más pueden escuchar el disco completo. Espero les guste, espero nos acompañen. Y venga, es un lugar muy pequeño, entonces ayer me dio gusto ver que ya empezaron a venderse algunos lugares. Entonces está padre. Ahí va a haber discos. ¿Dónde Ahí hay va a haber discos, sí. Ya va a haber Este, discos en físico para ese día. Entonces, pues sí, para que se lo puedan llevar. Los discos de todos estos proyectos, ¿dónde los conseguimos? Porque pronto también pues está suave tener el objeto, ¿no? Sí, híjole. Fíjate que solíamos estar dentro del catálogo de Discos Intolerancia, pero incluso Intolerancia ha dejado de distribuir material físico. Ujú. Entonces, pues se ha vuelto complejo. Hay mucha gente, digo, obviamente en los conciertos que tenemos de cualquiera de los proyectos, llevamos discos de todas las bandas, ¿no? Pero también mucha gente ha optado por escribirnos al Facebook, al Instagram, a cualquiera de nuestras redes sociales, y les enviamos el material. Entonces, pueden escribir a cualquiera de las redes sociales de los proyectos, pueden escribir a mí también, y les mandamos discos de Radair, de Fesway, de David, de Yoliwani, Ujú. de lo que gusten. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales, Pues el proyecto se llama Yoliwani, igual que mi nombre, es mi nombre real. Muchas personas me preguntan que si es mi nombre artístico, pero no, así me llamo, Yoliwani. Es un nombre náhuatl, que quiere decir instrumento de vida, o el que da la vida. Entonces así me encuentran en todos lados. Yoliwani, estoy en todas las plataformas digitales de música. Entonces ahí encuentran el material. Mis redes sociales, estoy en Instagram como Yoliwani, estoy en mi página de Facebook, es Yoliwani Curiel. Y en Twitter estoy como Yoliwani-C de casa, B de bueno, y ahí me encuentran. perfecto, para cualquier duda, sugerencia, queja o lo que sea, ¿no? Exactamente, ahí estamos. Yoliwani, yo te quiero agradecer que nos acompañaras esta mañana. Está bien suave hablar de todos estos temas. No, hombre, con muchísimo gusto, y pues saludos a todos los que se conectaron, a todos quienes van a ver esto más al rato. Y nada, recuerden que el viernes 6 de marzo sale el disco completo en plataformas digitales para que lo escuchen. Si les gusta, pues me ayuden a compartirlo también. Perfecto, y bueno, pues también atentos ahí para quienes no conozcan Radaid, échenle una revisada. La verdad es que está suave, está suave. Sí, Radaid lo encuentran en todos lados, tal cual como Radaid o como Radaid Oficial. Ahí estamos también en todos lados. Entonces, bueno, pendiente de todos estos proyectos. Muchas gracias, nos vemos pronto. A ti, nos vemos. Cada minuto es una ciudad. Sorry. Ya no le busques. Estás en Rock and Roll. Tu espacio musical.